Reciban un cordial saludo, camaradas. En esta ocasión vamos a empezar una nueva cápsula contra la ufología. Yo quiero hablar en esta cápsula sobre mis conclusiones. A mi parecer, la ufología mata. En efecto, como ustedes escuchan, ¿no? Parece que es una cuestión inocente de niños estar creyendo en ovnis y que los extraterrestres nos invaden. Y fuera del terreno de la ciencia ficción, que llevar esto, porque es ahí donde tiene su origen toda esta ufología, en la literatura, en cosas por el estilo, en el arte tiene su origen, y se va más allá del arte, y ahora resulta que quieren hacernos creer que todo eso es real, y es ahí donde aparentemente uno dice, bueno, pues es que qué daño puede causarle, ¿no? Bueno, pues qué daño puede causarle a alguien el estar creyendo que la tierra es hueca, todas estas cosas que dicen, ¿no? Que ahora resulta que el movimiento de la tierra y del sol es y de todo, y de la luna, que es una nave espacial y cuestiones por el estilo. ¿Qué daño puede causarle a alguien, no? Vamos, esas son las conclusiones que yo he sacado a partir de esto, ¿no? Que les voy a comentar. A mi parecer, siempre estos narcisistas tienen un problema. Su problema se basa, como todos en ellos, como en un problema de una frustración. A mi parecer, toda esta gente en algún momento dado quiso estudiar ciencia, y de hecho yo creo que tenían la habilidad y la inteligencia como para haber terminado una carrera científica con éxito. Desafortunadamente no es el caso, no lo sé. Eso puede cambiar dependiendo de cada conspiranoico. Y no solamente con los famosos, en general con cualquier conspiranoico tiene este problema, ¿no? De estar mirando el cielo buscando ovnis. Bueno, ¿por qué estás buscando ovnis en lugar de ver estrellas y planetas y cuestiones por el estilo? ¿Por qué te la pasas ahí inventando programas matemáticos para mal sacar el número de pi, en lugar de estudiar la demostración de que pi es irracional o que es un número con otras características como trascendencia y cosas por el estilo? Pero no, están empecinados a estar haciendo malas cosas en vez de enfocar su talento para el bien. ¿Con qué objetivo? Bueno, hay una raíz psicológica en el caso de los más famosos. Yo he notado mucho narcisismo de su parte en el momento en que dicen que han leído 1000 libros, que ellos se alzan por encima de la NASA, que la relatividad general no funciona y que con ello Albert Einstein no estaba bien, al estar poniendo palabras de Leonard Euler en su tumba, por el amor de Dios, estar diciendo que él tenía la tierra hueca en su tumba y cuestiones por el estilo. ¿Qué significa esto? Pues el levantarse por encima de tantos genios, pues es como un tipo narcisismo, ¿no? Cuando en el fondo el narcisismo es una expresión de una baja autoestima, ¿no? Una baja autoestima porque finalmente no han podido lograr lo que han querido hacer, tener estudios en ciencia, y yo creo que sí lo pudieron haber tenido. ¿Cuál es la razón objetiva que hay detrás de todos estos casos? ¿Por qué la gente en general no puede estudiar ciencia y cuestiones por el estilo? Pues han hecho la burguesía actualmente, esto ya no me he cansado de decirlo y lo voy a decir una vez más, nos han robado la ciencia, no solamente nos han quitado económicamente, no solamente nos han quitado políticamente, no solo nos han quitado a todos, nos han quitado también la ciencia, el derecho a aprender, ¿no? Y a lo más que tenemos acceso es a las cápsulas de divulgación de la ciencia o cuestiones por el estilo, pero no es lo común que la gente por esa razón adquiera y que tenga contacto con la ciencia. Bueno, a la vez de esto, ¿qué es lo que ocurre? La clase dominante se queda con la mejor parte de la ciencia y a nosotros nos dejan con lo peor, ¿no? Los mejores científicos, la mejor gente de ciencia, suele buscar carreras en institutos y últimamente sin éxito, porque actualmente lo que ha habido es, debido a la crisis económica y crisis de valores y crisis por el estilo, lo que ha sucedido es que se ha enquistado burocracias en todas estas instituciones, donde solamente entra un grupo de privilegiados, ya no solamente que tenga que ver con dinero, cuestiones por el estilo, sino que al mismo tiempo que pertenezcan a su mismo clan. Hay que formar parte de una burocracia de este estilo para tener algún puesto en una universidad, y una vez que tú entras a hacer investigación adentro de ese institución,
Tú tienes que verte comprometido a que tus investigaciones, a que tus razonamientos vayan guiados dependiendo a la línea de corriente, a la línea del pensamiento de quien te logró obtener ese puesto en en puestos de alta educación, pues, ¿no? Esa es una parte del problema. Gente del vulgo común y corriente como nosotros, pues no tenemos acceso a ese tipo de educación. No tenemos acceso. Llega un momento donde puedes llevar una licenciatura, más o menos, puedes hacer una maestría, un máster, y cuestiones por el estilo, incluso hasta doctorados. Pero después de los doctorados, ¿qué? ¿A qué te vas a dedicar? Ya no te dedicas a investigación científica, o sea, está cerrado ese camino. ¿Qué es lo que ha ocurrido como consecuencia de eso, ¿no? Que pues que se haya elevado un grupo y que no quiera soltar el privilegio que tiene en ese momento. De ahí la lucha, hay una expresión que dice que cuando tú tienes una buena idea y la exageras, se convierte en su contrario. Y este es el caso de los conspiranoicos. Los conspiranoicos en muchas ocasiones parten de buenas ideas, pero estas buenas ideas siempre se convierten en su contrario. ¿A qué me refiero con que se refieren en su contrario? Tienen no sé si llamarlo odio, alguna afrenta contra lo que ellos consideran la clase dominante, y ellos consideran que la única clase dominante son los Illuminatis, ¿no? Entonces los Illuminatis son el diablo, ¿no? Ay, carajo, pero si toda la clase dominante, que es la clase dueña de la plusvalía, es la que es enemiga de de nuestras clases trabajadoras. Entonces, ¿por qué solamente enfocarse con una hipotética un hipotético grupo de Illuminatis, ¿no? Como que una parte de la burguesía. Pues si toda la burguesía vive de eso, ¿no? Entonces hay más tonterías, ¿no? Por parte de estos conspiranoicos, pero en eso quizá hablemos en otra ocasión. Lo que hoy me interesa, o lo que me está interesando en este momento, es que tienen sí una cierta urticaria en contra de la clase dominante. Y ellos en dónde la ven reflejada. Al ellos no tener estudios científicos y al medio comprender esto, medio sentir esto que acabo de comentar, de que hay una elitización en la ciencia, su odio lo enfocan hacia la NASA, que a ellos es la institución más importante en la ciencia, la institución científica más importante la consideran ellos. Por lo demás, creo que sí es la más popular. De ahí su aberración y de que detesten a toda esta gente. Ellos no creen en las cosas que puede decir la burguesía convencional, común y corriente, como más o menos puede pensarlo cualquier persona con un poco de talento, con un poco de información. Pero estos tipos, como de costumbre, lo exageran, y entonces consideran que si proviene algo de la clase dominante, entonces todo está mal, ¿no? Y en el particular, al estar hablando de la NASA, como lo consideran como parte de la ciencia oficial, como ellos lo llaman, entonces no les prestan atención a la NASA, y entonces creen que es necesario que nosotros tengamos que sacar nuestras conclusiones, porque como ellos siempre son mentirosos, porque ellos siempre mienten, entonces ellos no son dignos de confianza, y que por lo tanto nosotros tenemos que desarrollar nuestros puntos de vista al respecto, ¿no? Y a olvidarnos de la ciencia tradicional, porque los valores tradicionales, los valores del pasado, entre ellos la ciencia de la que ellos tanto quisieron aspirar y la que no pueden aspirar, porque por las razones que ustedes quieran, en lo fundamental por esta diferencia que les ya he platicado, no es digna de su atención, ¿no? Y de ahí su lucha en contra de la ciencia y su subversión de la ciencia, ¿no? Su creencia en los ovnis los lleva hacia eso mismo, ¿no? Como, ¿por qué van a decir ellos la verdad sobre los ovnis y cuestiones por el estilo si siempre nos mienten, ¿no? Como siempre nos mienten, no tenemos nosotros que prestarles mucha atención a lo que dicen los señores de la NASA y cuestiones por el estilo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Para ellos estar sustentando sus babosadas sobre los ovnis que nos invaden y cuestiones por el estilo, tienen que inventar babosadas como que la Tierra es hueca, como que las estructuras ortogonales, como lo del sistema Tierra-Luna que ya denuncié antes, sobre todo esto que ya he denunciado antes, que son puras babosadas que no tienen nada que ver con la ciencia.
Y entonces están peleándose con la naturaleza. Y entonces hay un enfrentamiento real de ellos contra la naturaleza, ¿no? Con tal de defender las babosadas de los ovnis. Entonces, como ellos siguen creyendo con que los ovnis se tienen que enfrentar con la naturaleza. Y finalmente la ciencia, porque la naturaleza así es, no puedes debatir en contra de la naturaleza te va a ganar. Nuestro papel como científicos es descubrir cómo se mueve la naturaleza, mas no por ello tú vas a debatir con ella y te vas a estar peleando con ella, vas a perder el debate. Lo que ha pasado con Camacho, con JL Camacho, con Vicente Fuentes, es que se han estado peleando con la ciencia y que tarde o temprano van a perder. Lo mismo con Jaime Maussan, y están perdiendo y ellos saben que se están derrotados. Por eso a cada rato andan cambiando de argumentos. Primero con que, la relatividad no funciona, que yo soy más chingón que Einstein, ¿no? Y después lo contrario, diciendo que no, que en uno de los últimos videos que publicó el señor, que siempre sí, que vivimos en un holograma y que siempre sí, la relatividad sí funciona. Bueno, pues ¿de qué se trata? ¿De qué estás hablando? O Vicente Fuentes, ¿no? Que los viajes en el tiempo, que diciendo ellos que no funciona la relatividad, y para hablar de sus viajes en el tiempo se fundamentan, mal fundamentado por ciento, de lo que están hablando de la relatividad, ¿no? Deberían de agarrar un libro de Lev Landau, el volumen 2, que es de teoría clásica de Club Campos, estudien relatividad y después hablamos, porque si no, ¿de qué se trata todo esto, no? Es el desprecio por la ciencia, y el desprecio por la naturaleza en última instancia, a pesar de lo que ellos digan, ¿no? ¿Y esto en qué acaba personalmente con las personas que terminan creyendo en ufología? Pues en frustraciones. Se están frustrando, terminan dañándose su organismo, ¿no? Lo más importante que pueda tener una persona, ¿no? La única cosa con la que uno siempre cuenta es con su propio organismo. El único amigo de una única persona es su propio organismo. Y entonces se vuelve una cuestión para suicida estar defendiendo cuestiones conspiranoicas, porque te terminas frustrando y esas frustraciones terminan repercutiendo en tu propia salud. Vean ustedes, de estos ufólogos que acabo de comentar, ¿quién de ellos tiene una salud, ya no digamos mental, bueno, incluso mental, tengan una salud física deseable? Pues no, han tenido problemas sus compañeros, y en el caso incluso, puede llegar, en el caso extremo, del suicidio, en muchos casos, porque es una conducta para suicida el estar manteniendo conspiranoias. Véanlo ustedes, en los 90 no se asesinaron los seguidores estos de los reptilianos de Heaven's Gate. Heaven's Gate era una secta que creían que los marcianos los ufólogos, lo creen, sí, marcianos, los ovnis iban a llegar por nosotros de la tierra y que nos iban a llevar a un paraíso eterno y que para ello había que suicidarse. Y que esto después de 10, 20 años de estar creyendo en los ovnis y al no habérseles presentado ninguno, se le terminaron desesperando, se terminaron suicidando. Todos ellos tomaron una sustancia, se suicidaron en un suicidio colectivo. Ustedes lo pueden ver, hay documentales al respecto. Y en eso acaba la ufología. La ufología sí mata. Vean esos casos simplemente. Ahorita adelante vamos a seguir hablando de otros casos al respecto, ¿no? Bueno, como ustedes podrán ver, es indignante. Esta es la verdadera lucha de nosotros en contra de estas ideas, de las ideas de la ufología, que no son de ninguna forma unas ideas. No solamente es una cuestión de sacar dinero, esa es una cuestión cultural que va detrás y que es en última instancia un reflejo de que la gente no está contenta en cómo vive. Tradicionalmente, ¿qué es lo que creía la gente en la Iglesia Católica? Y en cuestiones, era rarísimo el que fuera protestante, era mal visto, fuchi, y ahora podemos ver todos los domingos mucha gente que suele ir a sectas cristianas convencionales y han abandonado su otra sectota grandota, la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque no se sienten conformes en cómo viven, sienten que está cambiando el mundo en el que viven, ya no les alcanza para el alquiler, ya no les alcanza para el carro, la gasolina aumenta, y entonces no encuentran ningún motivo que les pueda explicar, porque las viejas ideas del pasado que encontraban en la Iglesia Católica ya no que explican lo que está pasando en el mundo actual, y entonces tienen que ir a buscar una nueva iglesia para encontrarle una nueva solución, porque es más fácil creer que pensar, desafortunadamente, y mucho más cuando no se tiene acceso a la ciencia convencional, a la ciencia común y corriente, ¿no? Ese ha sido un gran problema que hemos tenido actualmente, ¿no?
el hecho de que no podamos acceder a la ciencia, y no es suficiente con que me digan, es que la divulgación de la ciencia tiene límites, y finalmente no van a llevarte más allá de cierto rango. A lo más que podemos encontrar nosotros documentales de ciencia, de este tipo de divulgación de la ciencia, y muchos chicos y muchas personas muy bien ilusionadas, muy bien intencionadas, y que han hecho una noble labor al hacerlo. Sin embargo, esos son labores individuales de gente abnegada que ha hecho un bien a la humanidad y que está haciendo un bien a la humanidad, pero no es suficiente, porque una persona no puede cambiar todo un régimen bajo ciertas condiciones. Ya hemos hablado en otra de nuestras cápsulas sobre la Unión Soviética, sobre el papel del individuo en la historia, ¿no? Necesitas unas ciertas condiciones para que entonces sí un individuo pueda cambiar las situaciones históricas, pero no es lo que normalmente ocurre, ¿no? Lo que normalmente ocurre con un individuo no puede cambiar las cosas. Necesitamos un cambio del orden social existente para que nosotros podamos acceder de una nueva cuenta a la ciencia, y a la ciencia formal, ¿no? No solamente a la divulgación de la ciencia y cuestiones por el estilo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí para comentarles al respecto, ¿no? Me parece que aquí hemos dicho ya bastante. Miren, una cosa más. Bueno, miren, vamos a pensar que los extraterrestres, estos que hubo una civilización extraterrestre que en efecto nos invade y que la cuestión es por el estilo, que nos van a meter a matar, porque incluso, no, miren, si en verdad existiera una civilización con estas naturalezas, porque luego dicen que vienen a hacer el papel de piratas y cuestiones por el estilo, si en verdad existieran esos, significaría que hay una superabundancia de recursos de su parte, porque imagínense todo el combustible. Ya hemos hablado de cuánto energía se requiere para un viaje espacial, ya hemos hablado en una cápsula al respecto. Significaría que tienen mucha energía las naves de estos cuates, significa que saben mover las energías, las fuerzas del universo completamente para poder echar a andar sus naves, y vaya qué forma tienen de hacerlo. Significa que tiene que haber una superabundancia, super recursos para poder llegar a este planeta Tierra, ¿no? Y mucho menos van a llegar los extraterrestres habiendo gastado todos estos recursos para simplemente llegar, espantar a un campesino por ahí y echarse a correr después, ¿no? No van a llegar con ese motivo. Es un desperdicio de recursos nada más para llegar y espantar a un campesino, ¿no? Por esas condiciones, ¿no? Bueno, pues bien, fíjense, ¿quiénes eran conspiranoicos? Vamos a regresar a esto. ¿Quiénes creen en los ovnis y todas estas cosas? Pues los nazis. Los nazis eran súper conspiranoicos, pero súper conspiranoicos, ¿no? El caso de estos cuates, ya Hitler, de hecho Hitler ni siquiera consultaba a los médicos, consultaba ahí un güey un curandero prácticamente, que lo único que hacía era meterle drogas al güey, entonces siempre estaba drogado, especialmente cuando ingresaron a la Unión Soviética y se enfrentaron a una lucha de todo el pueblo trabajador, va con una economía planificada contra los cuicos nazis. Ni todos los recursos de toda Europa le sirvieron a los cuicos para defenderse en contra de la economía planificada en la Unión Soviética. Pues de ahí esa gran babosada de que, es que quien ganó fueron los gringos. Pues esos cabrones nada más fueron de meros espectadores, perdieron 200,000 soldados. Quien perdió entre 20 y 40 millones de soldados fue la Unión Soviética, quien se echó la mayor parte del ejército. Me parece que el 60% del ejército de los cuicos fue la Unión Soviética. Entonces, ¿quién es el verdadero triunfante de la Unión Soviética? De no haber sido por las traiciones de Stalin, incluso hubiera llegado el ejército rojo hasta Francia a liberarlos en contra de los nazis, pero eso fue porque hubo una insurrección obrera en Francia, de la cual quizá en otra ocasión hablemos de esa insurrección, quienes todo el tiempo estuvieron agradecidos por el ejército rojo, porque sienten que de no haber sido por la lucha de la Unión Soviética, ellos jamás habrían podido ser liberados de los nazis en París, por ejemplo, ¿no? Y bueno,
Vamos a hablar de estos conspiranoicos. Son los nazis, son los conspiranoicos por excelencia, y todos los neonazis y toda esta gente de derecha extrema tiende a sacar esas ideas conspiranoicas, ¿no? ¿Cuáles son los casos extremos? El caso extremo es el de Amanda y Jared Miller, ¿no? Estos tipos que llegaron y asesinaron a unos policías que eran súper conspiranoicos, con la que tenían ideas conspiranoicas y que por eso los habían matado, que eran eran fanáticos de uno de esos cómics del Guasón y no sé qué tantas cosas, y eran gente con ideas conspiranoicas. Aline Warnes, ¿no? Una muchacha que desafortunadamente era prostituta, terminó siendo una asesina en serie, y planteaba cuestiones como que no, si que ella los mataba, que porque si no iban a caer bombas nucleares, y pues que en todos los países que se iba a acabar el planeta, y que por esa razón los asesinaba, y cuestiones raras por el estilo. Podría decir, bueno, es que esta señora es una esquizofrénica, eso no viene al caso, pero es que a eso es a lo que voy. La esquizofrenia es el límite de la conspiración, de la conspiranoia, perdón. Es el límite de la conspiranoia. Y fíjense, los conspiranoicos son tan idiotas que en verdad cuando hay una conspiración de veras es lo que menos mencionan, ¿no? ¿Cuándo ha habido conspiraciones de veras? Pues la Revolución de Octubre de 1917 fue una conspiración, y de eso jamás hablan los cabrones. ¡Qué casualidad! ¿A quién le estás haciendo el juego? Al mismísimo régimen, a quien dicen ellos que todo este tiempo se la pasan combatiendo y que nos mienten y que la NASA mienten. Es a ellos a los que en última instancia le terminan haciendo, no en última, en primera y en última instancia le terminan haciendo el juego, ¿no? Bueno, es todo por esta cápsula. Les pedimos que se suscriban en este canal, que ustedes no se queden simplemente con cuestiones de que, ay, bueno, es bonito aprender la divulgación de la ciencia, pero es necesario aprender más allá. Aprender física y matemáticas en la escuela tiene esta importancia. En última instancia es salvarnos la vida. Trotsky explicó hace mucho tiempo en su Literatura y Revolución que cultura es todo aquello que nos levanta por encima de los animales. Pues bien, la matemática, la física forma parte de esa cultura, y aprenderla nos lleva a levantarnos por encima de los animales. Muchas gracias por todo. Ahora sí, me despido. Esperemos vernos pronto, camaradas, y suerte tengan ustedes.